Buenas noches ya, unos 2 minutos damos inicio a esta última sesión. Son todos bienvenidos. Recuerden modificar sus nombres para identificarlos claramente. Como es el caso de Huawei Y9S, favor, clic derecho, renombrarse. Los que forman el ángulo recto. Buenas noches. Muy buenas noches ya. Vamos a dar inicio. Comienzo a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo pantalla compartida? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué realizaremos entonces en el día de hoy en esta última sesión de acuerdo con la invitación realizada? Entonces vamos a realizar lo siguiente. Se realizará de manera general un resumen general del curso, valga esa redundancia. Revisaremos nuevamente el cronograma de cierre, las instrucciones que sean para el desarrollo de la última actividad 4. Se mostrará un ejemplo de desarrollo y dudas, inquietudes que tengan en cualquier momento. Por favor, levantar la mano, yo estoy atento. Este resumen general del curso. Veíamos en el día 1 de la apertura. Vemos que cargue. Nos decía en este módulo incorporación de TIC en la enseñanza-aprendizaje con respecto a esta especialización, la aplicación de TIC para la enseñanza, que esta aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza pasan a ser de una innovación a un requisito de la formación del siglo XXI. Durante más de 20 años, o sea ya 30 con la masificación de la Internet, comienzan a utilizarse todas estas herramientas. Ya comienzan a hablarse de elementos multimediales, elementos hipermediales, ya comenzar a trabajar que lo que normalmente se hace en una clase presencial, buscar una herramienta que dinamice mucho más ese aprendizaje. Por supuesto, todo tiene que ser mediante unos diseños y desarrollos curriculares. No tanto es crear la actividad porque sí, sino cuál es el objetivo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues para algunos que mencionaban en sus introducciones que era reciente la incorporación de las TIC, no, ya lleva mucho tiempo, ¿no? Y cuando habla de esta palabra innovar, quiere decir modificar lo que ya existe, ¿cierto? Esa es la innovación diferente a una invención. Innovar es tomar algo ya existente, modificarlo y ver con base en esas modificaciones qué logros o qué impacto se puede obtener. Entonces se propone inducir hacia ustedes unas estrategias que puedan incorporar todas estas TIC en ese aprendizaje mediado por todas las tecnologías. Recordar que indistintamente las tecnologías pueden ser digitales o también hay tecnologías. Por favor, cerrar micrófonos o tiene alguna inquietud. Permiso, listo.
Bueno, entonces la idea es que se proponían unas actividades, pero por supuesto arrancando un análisis y planeación, diseñarlas para después implementarlas. Como lo menciona en la introducción del módulo, van a ustedes a reconocer aspectos y riesgos que pueden afectarse o que pueden afectar esa implementación de las TIC en el aula. Como competencia general del módulo, el de incorporar TIC en el diseño de estrategias y actividades para promover el aprendizaje, argumentando su sentido pedagógico. Recordar que estrategias didácticas hay decenas y centenares. Pasamos de una clase tradicional presencial, donde netamente el profesor se paraba al frente de su tablero a escribir y para valorar, básicamente hacían dos cosas, que era evaluaciones o cuestionarios, o de vez en cuando proponía unas exposiciones. Básicamente esas eran dos evaluaciones, o mejor las estrategias didácticas. Ya en el avance de nuevas teorías pedagógicas como las constructivistas, entonces comienzan a generarse muchas más estrategias didácticas. Comienzan a hablarse de los informes, de resúmenes, de comentarios, de ensayos, a hablar de mapas mentales, mapas conceptuales, hacer diagramas de flujo, cajas comparativas, etcétera. Si trabajamos también aprendizaje basado en proyectos y una cantidad de cosas nuevas, donde la idea es que nuestros estudiantes se vuelvan seres pensantes, sean seres críticos. Entonces la idea es esa, diseñar estrategias de actividades de enseñanza-aprendizaje incorporando TIC. Son colaborativas y los ponemos a trabajar entre ellos, de manera grupal, donde cada quien hace su aporte. Hay un líder donde revisa qué hace cada quien después de asignar unas tareas y todos los demás conocen qué hacen los otros. A diferencia de un grupo cooperativo, donde se reparten actividades y sencillamente alguien se encarga de enlazar, pero no se entera qué fue lo que hizo el otro, ¿no? Entonces, es importante siempre tratar de diferenciar estos dos aspectos. Indicadores: identifica un contenido problemático en el proceso enseñanza-aprendizaje, planea una actividad de enseñanza que incorpora TIC. Esa es la idea, recordar que algunos en la actividad anterior solo subieron textos y PDF y habíamos hablado con claridad que precisamente por el tiempo tan amplio era la aplicación de esa. Herramientas TIC. Sistematiza la experiencia de ese diseño de actividades. Podrían ustedes realizarlas o tomar ya realizadas. Y al final, en el foro, concluir sobre esos aspectos claves en el diseño y aplicación de las TIC. Para el primero, entonces, en la planeación del día 1 a 20, se proponía un informe escrito. Entonces, de tal manera que si vamos al día 1 al 20, en el cronograma correspondía desde el 28 de febrero que se dio apertura hasta el 19 de marzo. Hubo 20 días para su ejecución. Para este caso, el día 1 a 20, si miramos esta actividad, se basaba en dar respuesta a un análisis de la problemática y a una planeación. Recordar que las respuestas que daban eran unas preguntas orientadoras, pero todas esas preguntas, por decirlo así, en el análisis, se llevaba al formato de análisis y con respecto a estas preguntas orientadoras de la planeación, se llevan a ese formato de planeación. ¿Qué había que dar respuesta en estos formatos? Se arrancaba de una manera básica inicial partiendo de unas necesidades. ¿Cuál era esa necesidad? Una problemática. Se parte de la problemática donde vamos a identificar en nuestra práctica docente una materia, un área de conocimiento, una asignatura de un grado en particular que presentara algunos inconvenientes para la apropiación del conocimiento por parte de nuestros estudiantes y que requería
pudiéramos incorporar TIC para poderla mejorar. En el caso que le dice aquí, a tener problemas en ciencias naturales de tercer grado de educación básica. El análisis es muy importante. ¿Por qué? Porque parte siempre de un contexto. Entonces, este es uno de los aspectos clave para poder desarrollar las actividades. Partimos de unas necesidades y esas necesidades debemos aterrizarlas en un contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿A qué tipo de estudiante se va a llevar esa actividad? ¿O cuál es esa población objetivo? Describir adecuadamente el problema educativo. Cuando estamos hablando de problema educativo, hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje. No es un problema educativo, sino ya es más un problema administrativo, que un estudiante o que en nuestra institución no hayan computadores, que sí se van a generar a futuro un proceso de enseñanza, pero no lo podemos hacer, entonces tenemos que buscar otra alternativa para poder seguir impartiendo nuestra formación o dictando clase si no tenemos computadores dentro de nuestra institución. Partir entonces, mencionar cuál es esa descripción del problema educativo, como el ejemplo que lo menciona acá. Tienen problemas ellos en ciencias naturales de tercer grado de educación básica, pero ¿en qué parte? Hablemos de pronto quien no conocen adecuadamente qué son los recursos naturales renovables o más, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los aspectos. Igualmente, ¿qué será esta basura que se metió ahí? Bueno, nos dice, vamos a recargar. Carlos Torres está interactuando con la plataforma. No sé por qué lo puede hacer. Agradezco, Carlos, que no, si puedes, eliminar eso que estás insertando en pantalla. No sé cómo, por qué lo puedes hacer. Bueno, no sé qué pasó hoy con Zoom, pero bueno, continuemos. Para este caso, entonces, hablamos del análisis, donde todos esos aspectos se debían llevar a este formato. Ya está el formato predefinido, había que descargar y llenarlo adecuadamente. Conocemos al estudiante, debemos saber cuál es el problema educativo para poder dar solución. Entonces, qué restricciones y recursos del contexto tenemos y qué solución proponemos mediante el uso de estos recursos que proponemos. Recordar que es muy importante siempre contar con todos estos aspectos, porque en el perfil del aprendiz, les decía yo como ejemplo, hay instituciones que están en una zona, digamos, rural, bien apartada, entonces no podemos proponer que vayan a tener un aula completa donde puedan tener 15, 20 computadores por computador por cada estudiante, ¿cierto? Otra limitación es la energía eléctrica, tienen internet, etcétera, entonces todas esas limitaciones hay que tenerlas en cuenta. Y lo poco que podemos obtener, entonces, ¿cómo la vamos a utilizar en la solución de la actividad? Entonces, ahí está esa parte. Después en la planeación había un formato también específico pues que había que llenar con base en que en todos estos elementos había que proponer. ¿Lo descargo o no lo descargo? No, profe, qué pena. Lo que pasa es que no sé qué se activó acá en mi celular. Bueno, sí, creo que se activó algo de anotaciones, ¿no? Entonces, favor no utilizarlos. No sé por qué no está deshabilitado. Y está en toda la... Voy a dejar de compartir un momentico, a ver si de pronto eh, pausa eso, se quita esa anotación y ya volvemos. Ya dejo de compartir, voy a mirar nuevamente.
confirman si están viendo la pantalla compartida, el formato de planeación. Sí, señor. Bueno, entonces aquí se partía una base principal. Está sucediendo hoy. Bueno, decía entonces que lo importante en esta planeación era los insumos, o son los insumos principales para la implementación. El título del curso de unidad correspondía a la problemática que ustedes querían darle solución. En algún caso que sociales, geografía de quinto sobre tal temática. Ese era el título del curso, quienes participaban. Recordar que objetivos o competencias es uno solo, no ambos. Si tienen desarrollos curriculares que mezclen ambos, hay que entrarlos a revisar porque no cumplen. O son competencias o son objetivos. Son diferentes, ¿no? Recordar que cuando se hablan de competencias, se habla de actitudes, habilidades o destrezas que debe adquirir un estudiante, básicamente, para formación en el trabajo. Mientras que un objetivo es sencillamente cumplir una meta, un propósito. No más, con que lo cumpla ya está hecho. Mientras la competencia, como decía, ya va más hacia allá. Un estudiante va a formar parte de empresas, va a laborar, va a formar parte de grupos de trabajo, va a adquirir una experticia sobre el área donde él va a aplicar, etcétera. Entonces, por eso es muy diferente un objetivo a una competencia. ¿Qué tiempo se estima para el desarrollo de ese curso unidad? Recordar que algunos colocaron que toda la materia, ¿no? La idea era algo corto, ¿no? Algo que pudiera ser solucionable a corto tiempo. Conceptos clave, es decir, no son definiciones, sino cuando hablamos de conceptos son palabras clave relacionadas a la unidad. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando de ciencias naturales, entonces palabras clave que son ciencias naturales, recursos, naturales, recursos renovables, recursos no renovables. Esos son conceptos claves. Y organizarlos por temas o subtemas. De ahí mismo entonces podrían surgir esos conceptos. No está pidiendo ningún tipo de definición. ¿Qué enfoque pedagógico? Recordar que entonces en esta materia veíamos para esta actividad diversos enfoques que nos podían ayudar. Se identificaba el enfoque y se contextualizaba o se definía. Metodología. Muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de presencial es porque hay interacción del docente con el estudiante en el mismo espacio y tiempo, no por el uso de la tecnología, que es algo muy diferente. Una cosa es el uso de los medios de comunicación o interacción con nuestro estudiante y otra cosa es el ambiente o aula de formación. De forma presencial, cuando en el aula de formación, reitero, está el estudiante y el profesor. Cuando es totalmente virtual, no interactúan ni el estudiante ni el profesor en el mismo espacio. En el tiempo, si hay herramientas de comunicación sincrónicas. Metodología mixta. Entonces, algunas actividades de enseñanza-aprendizaje se hacen presenciales y otras se harán virtuales cuando no interactúan el profesor y el estudiante. Virtual no quiere decir que porque estamos utilizando un computador, un móvil, una tabla, ¿no? Es en el espacio-tiempo entre profesor y estudiante. Y la ruta de formación era prácticamente desarrollar la secuencia didáctica, una guía de aprendizaje aquí, donde se establece claramente cómo se describe lo que se va a proponer para el estudiante, cuánto tiempo va a durar, qué recursos o materiales requiere para poder desarrollar la actividad y cómo se evalúa. Entonces, todos estos aspectos de planeación se llevaban a la implementación. Bueno, vamos a continuar con, entonces nos decía la actividad 2, iba del día 21 a 55 durante una
espacio-tiempo de 35 días que se debía desarrollar. Entonces, en la actividad 2 como desarrollo de la experiencia, se realizaba, recordar que por todo el tiempo que había que realizar y la complejidad de esta evidencia, les sugerí que lo hicieran en grupo. ¿Por qué? Había que entregar 3 evidencias principales. Una clase de Google. 2, un sitio web, indistintamente que lo hayan realizado en Google Sites o en Wix. Y 3, un manual instructivo. Entonces eran 3 elementos grandes e importantes. ¿Qué se hacía entonces? Para el sitio web, recordar que les envié un mensaje de adecuación con una serie de características para que cada uno de estos elementos de una manera muy ordenada lo hicieran en el sitio web. Recordar que un sitio web está compuesto por páginas o pestañas. Entonces, una pestaña que identificaran los autores, recordar que se hacía una presentación general, sea textual o como ustedes quisieran, con cualquier herramienta, de quiénes eran los autores del sitio. No eran solamente el nombre, ¿no? Por eso dice identificarse claramente. Un enlace a las actividades de Google Classroom, a la clase de Google. Otro enlace donde se insertara un video con un máximo de 3 minutos, nada más. Y aquí están los aspectos que se solicitaban. Publicarlo donde ustedes quisieran. Más de esto, dar las instrucciones adecuadas en todos estos aspectos de cómo ingresar a las actividades y dónde están las actividades en la clase de Google, cómo poder acceder a diversos recursos. En la clase de Google, recordar que les dije, hagan una secuencia didáctica, como lo está mencionando. Aquí dice, actividades deben contener como mínimo, no quiere decir que en ese orden, ¿no? Desde una secuencia didáctica, ¿con qué arrancamos? Con unos objetivos o competencias, se proponen unos contenidos o temas, se dice qué material y recursos se tiene, cómo vamos a evaluar la apropiación del conocimiento por parte de nuestro estudiante mediante la descripción de las actividades, qué herramientas TIC va a requerir para el desarrollo de lo anterior, instrucciones de cómo deben realizar esas actividades, la forma de entrega y qué medio van a utilizar para el envío. Y por supuesto, como estamos hablando aquí de actividades, estas serían de la etapa de formación, de acuerdo con los recursos y materiales que ustedes propusieron, y al final, una actividad evaluativa de cierre. Esto que vemos en pantalla es idéntico a lo que desarrolla esta plataforma. Como nota, elementos como trabaja la UDES bajo competencias, entonces propone esa competencia con sus indicadores. Que si los asociamos allá, que pronto objetivos o competencias, pero no ambos. Hace la descripción que se requiere, como lo notan ustedes, es el paso 1. Va dando las instrucciones paso a paso que vamos desarrollando. Dice cómo es su forma de entrega, aquí mismo en las instrucciones lo va mostrando, y dónde debe entregarlo y por qué medio, ¿cierto? Todo eso, sí, esto que vemos en pantalla es igual a una secuencia didáctica. Adicionalmente a todos estos elementos, había este aspecto, que proporciona al profesor los permisos suficientes para ingresar a revisar el producto digital y sus actividades. Porque esos permisos, decía alguien, no, ¿quién me autoriza a que le entregue a usted eso? Pues primero lo está diciendo la AAA. Y segundo, basada en presunción de buena fe, se debe verificar que los estudiantes
están matriculados en este módulo realizaron las actividades que se están proponiendo. Les decía a algunos, no todos mandaron a realizar las actividades. Entonces ya es cuestión de que cada uno en su conciencia sepa qué mandó a realizar y qué no mandó a realizar, ¿cierto? Eso va a ser en ustedes en el aprendizaje de muchos aspectos. Pero como de primera medida, pues están apareciendo sus nombres, ¿cierto? Entonces, con eso, ¿cómo lo verifica? El profesor que califica, ingresa y verifica que si ustedes son los profesores o están como profesores o como estudiantes en la clase de Google, está como autores o editores en el sitio de Google. Entonces, ahí se puede verificar ese aspecto. Y el otro aspecto que también se tenía era el video, porque algunos no lo subieron ni a su canal ni nada, sino a una persona, como si hubieran tomado el video de otra persona cualquiera que no tiene ninguna relación con ustedes. Entonces, esas revisiones, ¿por qué se hacen? Ustedes entregaban un PDF junto con todos esos aspectos. La universidad ya obtuvo el registro calificado, que ya tiene un alto nivel, y el Ministerio de Educación entra a revisar si ustedes efectivamente realizaron esas actividades. Entonces, por eso todas esas situaciones que se están solicitando. No era para incomodarlos, sino verificación. Y como les decía, aquí estaban. Y eso mismo se envió, si no estoy mal, en un correo, todavía me acuerdo, del 21 de abril, ¿cierto? Entonces, es muy importante siempre mantenerse en comunicación y estar leyendo los mensajes que les envía su profesor en cualquier modo. Para este caso de la actividad 3. Continuamos entonces, conclusiones de la experiencia del día 56. Vamos entonces para este día. En el día 56, entonces, sobre conclusiones sobre la experiencia de esta actividad 3, se proponían, de acuerdo con las instrucciones dadas, una respuesta a unas preguntas orientadoras. Tanto hubo modificaciones en la plataforma, no fue informado el profesor del módulo. Igual hubo modificaciones a la cantidad de palabras máximas en el foro, que tampoco fue informado de esta situación. La semana pasada estuvieron haciendo cambios, pero no fueron informados. A algunos les permitió escribir alrededor de 500, a otros apenas 200, a otros 300. Entonces, creería yo que dependiendo del ajuste que están realizando, algunos pudieron participar adecuadamente. Recordar que ya 500 palabras es mucho, ¿no? Bueno, creería yo que con la mitad 250 máximo, ya con eso sea una respuesta adecuada, porque en adelante ya es copiar cosas que podemos encontrar en internet, como el caso de esta pregunta, la tercera, valoración sobre las TIC utilizadas, ventajas y desventajas. Entonces, algunos hicieron aportes que eran de generalidades. Entonces, cuando reciban la calificación del comentario, para que tengan el 30% completo, les voy a hacer llegar la realimentación de este foro. Entonces hablaba de que las TIC nos permitía enviar buenos informes, tanto profesores, estudiantes y la comunidad educativa. ¿Qué relación tiene esa respuesta con lo que estamos hablando de los procesos de enseñanza y aprendizaje que incorporamos TIC en la actividad anterior? Entonces ahí van generando esas inquietudes, ¿cierto? Es muy importante tenerlo en cuenta que nos hablaba de esa parte, de la conclusión, de los aspectos claves que debíamos tener en esa aplicación de TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Es importante siempre tenerlo en cuenta. Esta sí era individual y nos da nuestras percepciones personales
sobre la implementación de las TIC que utilizamos en nuestra actividad anterior. Se da respuesta en general a todas estas preguntas orientadoras. ¿Cuáles son los aspectos claves a considerar en la aplicación de TIC en actividad de enseñanza? ¿Cuál es su percepción sobre la incorporación de TIC en los EAE de forma virtual? ¿Cuál es la valoración sobre las TIC utilizadas? Importante que aquí se está haciendo énfasis en esto. ¿Y cuáles creen ustedes ventajas y desventajas? Modificaciones que también consideramos necesario en la planeación de la actividad. Recordar que algunos mencionaban, y tienen toda la razón, planteamos unas actividades, pero ya cuando las fuimos a desarrollar, requeríamos conectividad a Internet. Entonces vamos a tratar de utilizar actividades que las podamos descargar y podamos insertarla. Otras que hicimos puras actividades valorativas, estáticas, y es muy importante hacerlas dinámicas, ¿sí? Hacer simuladores, hacerlas interactivas. Y otros que dijeron, no necesité de hacer nada. Bueno, ahí depende entonces del tipo de actividad que hayan implementado. Es entonces con respecto a esta actividad número 3. Y había por supuesto que interactuar con otros compañeros. Hoy recibí la observación de alguno de ustedes, no había observado esa parte. Y la universidad modificó un día más, pero en esta actividad. Y yo, por supuesto, desde la apertura del cronograma la tenía hasta el día de ayer. Pero hicieron la observación ya después de haberse cerrado la actividad. Bueno, entonces ahora miremos nuestro cronograma ya como tal con respecto a la actividad actual. Y cronograma de cierre. ¿Y tú por qué no dices que papas fritas, no? ¿Qué otra cosita? Bueno, con respecto al cronograma, como les decía, desde la apertura de esta plataforma o este módulo, tenía que la actividad finalizaba el día 63 con respecto al calendario que yo tenía el 30 de abril. Entonces movieron un día y quedó para el 1 de mayo, pero eso lo supe hoy porque la observación que me realizó el día de hoy un estudiante. Antes no me había dado cuenta ni tampoco coordinación académica mencionó este asunto. Por eso mencionaba que la realimentación arrancaba el 1 de mayo. Entonces, si lo corrieron un día, pues también lo había corrido un día. Entonces, de tal manera que arrancó a partir, digamos, del día de hoy hasta mañana. Y desde ayer lo tenía 1 de mayo para que lo hicieran en 3 días. El que lo envió antes no hay ningún problema, pero tengan en cuenta las recomendaciones dadas desde el día de ayer. Del día 64 al 70 se realiza un proceso administrativo de cierre del curso. En esta cierre administrativo se tienen que considerar varios aspectos. El primero, hay que enviarse la actividad número 4, que tiene un peso del 10%. Si no la envían, pues por supuesto van a tener 0. Hasta mañana tienen plazo de enviar esa actividad 4. Los días restantes corresponden al cierre administrativo. De tal manera que el día 70, que si miramos en nuestro almanaque o ya con la plataforma, corresponde al 8 de mayo. Pero el día anterior, ya, o ese mismo día, como cierra el módulo, ya tiene que estar todo recibido y calificado. De tal manera que el 9 van a obtener ustedes sus notas parciales finales. Entonces, hasta mañana tienen tiempo, primero, de enviar lo correspondiente al comentario, que es algo bastante corto. Y este mismo día corresponde, porque ya es el proceso de cierre, quien tenga actividades pendientes y que le haya dado permiso a la coordinación académica. Solamente hasta el 3 de mayo, o sea, hasta mañana a la medianoche. De ahí en adelante ya se toman como no recibidos. Importante tener en cuenta que algunos decían, profe, es que me pasé media hora, 5 horas, 8 horas de la fecha.
No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia con otras plataformas que son Moodle, que son Blackboard, y si supera la fecha establecida como fecha máxima, ya no les deja juntar el archivo. Ya ese enlace ya no se encuentra no disponible. Y las fechas máximas de envío, ¿dónde están? En el primer día se envía a ustedes un comunicado. Ese comunicado lo envía a la coordinación académica. Entonces, menciona que deben enviarse las actividades dentro del plazo establecido. ¿Sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ya hay unas normas y reglas establecidas desde la apertura del módulo. Y por supuesto, a medida que se van abriendo las actividades, también se le recalca ese aspecto. Las actividades, para que sean calificadas, deben mantenerse, o mejor, deben enviarse dentro del plazo máximo de la fecha establecida. De ahí en adelante es autonomía del profesor recibirlas. Y ustedes van a tener varios módulos mientras terminan la especialización y por supuesto quienes van a continuar con la maestría van a encontrar diversos profesores que no les van a recibir la actividad, la van a valorar con 0. Hay muchos que yo lo conozco que son radicalistas o extremistas. Otros les van a calificar de 3 para abajo. Entonces es muy importante que siempre tengan en cuenta las fechas. Estas fechas que se establecen unos tiempos máximos de acuerdo con su complejidad. Si tuvimos 35 días para hacer una actividad, por supuesto, no deben pasarse ni 1 hora, ni 5 horas, ni 8 horas. Para eso hubo 35 días como tiempo suficiente. Básicamente 3 entregables que si se dividían eran 12 días por cada entregable. Y muchos que lo hicieron en grupo, pues por supuesto ese tiempo va a ser mucho más alto porque ya no van a tener 12 días, sino bueno, uno se reparte 12 días, el otro 12 días, 12 días. Entonces, en una semana ya tendrían cada entregable desarrollado. Volviendo a la realimentación y cierre del curso hasta mañana, tienen plazo de desarrollar la actividad, 3 de mayo. Cierre de módulo el 8, notas parciales el 9, la reclamación es el 12 y se cerrará el módulo el 14. Si cumplimos con este cronograma. Si la universidad nos dice algo antes que hay que cerrarlo para que ustedes continúen con otro módulo, se realizará. Entonces, énfasis, última fecha de evidencias, 3 de mayo. Este sería nuestro cronograma. Vamos entonces para la actividad que nos muestra directamente la plataforma. Entonces, vámonos a la plataforma y revisemos qué nos dice. Confirman si están viendo algo que llama actividad 4 de alimentación. Sí, señor. Bueno, entonces en esta última de realimentación nos habla de identifique la estrategia planteada por su profesor para la realimentación y cierre el módulo de lo que estamos desarrollando en este momento y las instrucciones que se enviaron para el desarrollo del comentario, ¿cierto? Eso se va a valorar. Importante, vaya revisando qué calificaciones tienen. Recuerden que para poder ver las calificaciones tienen que autenticarse, ingresar al módulo. Después de que ingresen el módulo, les va a salir un enlace donde dice tablero de calificaciones para que puedan entrar. Fechas establecidas para cierre del curso, las que acabamos de mencionar mediante el cronograma, que deben dar respuesta en el comentario y cuáles son esas instrucciones. ¿Dónde están estos aspectos? Se publicaron entonces en el día de ayer. Entonces nos dice esta actividad que se debe desarrollar un comentario. Vamos a mover esto un poquito. Listo. Entonces, que se debe desarrollar un comentario en donde se va a mencionar los aspectos claves a considerar en diseño y construcción de recursos educativos. Estamos hablando de cualquier recurso educativo, no estamos hablando de red.
porque red ya es otra cosa. Un red es igual a un objeto de aprendizaje y un objeto de aprendizaje es igual a una clase. ¿Una clase como cuál? Como la que ustedes hicieron en Google Classroom. La diferencia es que este aspecto está, por decirlo, en un solo sitio. De tal manera que cuando yo le dé clic, se descarga toda la clase. O sea, yo me la puedo llevar donde sea. No necesito internet, porque esa es una de las características principales que tiene un recurso educativo digital o objeto de aprendizaje. Es descargable, es autónomo, trabaja indistintamente de la aplicación que se desarrolló. La puedo llevar a cualquier lado, así no tenga internet, la puedo ejecutar donde sea. Eso es un recurso educativo digital. Entonces, es una clase transportable. ¿Y esta clase dónde está? No sé si alguien se recuerda dónde almacenamos todas estas clases. ¿Dónde se almacenan estos red? ¿Alguien me puede comentar o decir? Profe, creo que en los repositorios. Correcto, en repositorio. ¿Quién más opina? ¿Quién más lo menciona? Entonces, todas estas clases, todos estos red están en repositorios. Y esos repositorios son idénticos a un almacén o depósito. Almacén o depósito. ¿Y cómo los encontramos? Los encontramos porque toda la información está guardada en algo que se llaman los metadatos. Entonces, todo lo que contiene esta red está mediante datos sobre datos que se llaman metadatos. Por eso los podemos ubicar de esa manera. ¿Qué quiere decir? Como veíamos en la anterior actividad, me está diciendo cuál es la materia, cuál es la asignatura, a qué grado voy, a qué nivel, qué unidad temática estoy tratando, quién es el autor, qué licencia obtenemos, es abierto, es cerrado, qué lenguaje se está obteniendo para su desarrollo, etcétera. Todo esto está en un repositorio porque es una clase completa. Prácticamente lo que teníamos en planeación, todo eso se inserta acá. Todo eso está insertado ahí, de tal manera que yo lo pueda llevar. Entonces, un red contiene básicamente tres aspectos principales. El primero son unos componentes mínimos. Esos componentes que hablamos de objetivos o competencias, tienen una introducción, tienen una contextualización, tienen un mapa de contenido, mapa de navegación, tiene el material o recurso de aprendizaje que entre comillas yo le llamo la teoría, tiene las actividades, ya sea práctica o afianzamiento, tiene su bibliografía, licencias y otros elementos. Todo eso está aquí en estos componentes. Además de eso, tiene unos estándares. Cómo fue desarrollada esa red, cómo es su diseño, qué funcionalidades tienen, cómo es eso, su estructura, los componentes, cómo navegamos, los textos son adecuados, las imágenes son adecuados, el peso, en qué lenguaje fue desarrollado, qué licencia le estamos dando, si son Creative Commons o copyright o licencias abiertas o licencias cerradas y otros elementos que son las características. ¿Qué es? Que yo lo pueda descargar, lo pueda trastear donde sea, es autónomo, es flexible, interoperable, etcétera. Todo eso lo hace un red. Diferente de lo que nosotros realizamos aquí, que es un recurso educativo. Normalmente, ¿cómo lo llamo yo? Un recurso digital aplicado a la educación o a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el recurso digital aplicado a la educación? Conseguimos una actividad de EducaPlay. Sencillamente nos sirve donde queramos. Encontramos una presentación sobre algo. Encontramos un simulador
encontramos simuladores como por ejemplo GeoGebra. Ese es un recurso digital aplicado a la educación. Con base en ciertas características o guía, pongo a mis estudiantes a que desarrollen, por ejemplo, hagan una hipérbola, una parábola, etcétera, etcétera, una elipse y demás de lo que yo lo quiera poner a realizar en GeoGebra de acuerdo con mi asignatura. Esos son recursos digitales aplicados a la educación. ¿Y por qué digitales? Porque están mediados o realizados por computador. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta. Y de manera general, a todos los productos que ustedes desarrollaron en la actividad número 2 fueron estos aspectos. Recursos digitales aplicados a la educación que le podían servir de apoyo a algunas temáticas que ustedes tenían propuestas. Bueno, esos a grandes rasgos para que vamos a definir bien qué es cada uno de esos aspectos, ¿no? Y pues también depende de la experticia de su profesor anterior que les haya enseñado con claridad que es un recurso educativo digital. Y lo digo yo con experticia porque demoré más de 4 o 5 años en un equipo multidisciplinario desarrollando objetos de aprendizaje, recursos educativos digitales en programas grandes de 2 años y en programas cortos de 48 horas. Y asimismo, desde mi inicio, también como instructor en el SENA, fui creador de un programa de gestión presupuestal para entidades públicas, diferentes módulos. Entonces, desde hace más de 10 años me he encargado de producir recursos, tanto recursos digitales como recursos educativos digitales. Continuando entonces con lo que hablamos del comentario, netamente esos aspectos claves considerar. Nos dice de qué, a partir de la experiencia del curso. De recordar que cómo partimos en el curso. Un análisis, una planeación, una implementación y después qué otros aspectos tuvimos en cuenta, ¿no? Y si esa planeación que fue lo que hicimos para poder eh, considerar ese diseño y construcción de esos recursos educativos. El comentario hay que enviarlo. ¿Sí? Por favor, cerra el micrófono. Ya un momentico, miro quién es. No me aparece en el listado. Por favor, cerra el micrófono. Bueno. Entonces, este tiene un peso del 10%. La idea es que lo hagan con letras legibles, sea Times Roman o sans serif, nada de góticas o itálicas u otras cosas, ¿no? Tamaño de fuente 12, interlineado o espaciado entre líneas de 1.5 en todo el documento, e incluir una portada. Hay que saber quiénes realizaron el comentario, el autor o autores, la extensión. No se cuenta la portada, sino el desarrollo como tal del comentario o cuerpo del comentario. Una página o una página y media. Cuando hablamos de una página son 4 cuartillas o 4 párrafos. ¿En qué entregar ese documento? En la AAA con este nombre. Si lo hacen en grupo, con cualquiera de los dos. Nombre 1, apellido 1 y recordar que en el tablero de anotaciones, cuando le deben agregar nota, deben mencionarse quienes forman parte de esa entrega grupal. Algo muy importante, como sucedió con la anterior actividad, debe ser de propia autoría. Recordar que hay elementos que se evidenciaron que hubo copia-pega sin mencionar los autores. Eso se considera como plagio y está avisado desde el primer día. Este es una validación abierta con base en todas estas características. No hay una matriz de valoración. Se valorará con respecto a los ítems 2 y 3. Entonces, lo que compete al documento, cómo se desarrolla y todos estos aspectos. Si alguien de pronto les da por insertar, por supuesto, como notan, es algo muy corto, ¿no? De una página, que coloquen 1 o 2 líneas refiriéndose a un autor, entonces deben incluir esas citas de autores. Sí lo hacen. Recordar que un comentario siempre es una apreciación totalmente personal, una reflexión crítica de todo lo que uno ha visualizado. ¿Sí? Todos son percepciones personales. Importante entonces tenerlo en cuenta. Eso es.
¿Preguntas hasta el momento? Bueno, vamos a mirar entonces un ejemplo de comentarios. Muy importante, voy a compartir el Excel para que tengan en cuenta lo siguiente, como habíamos hablado en la apertura de la actividad 3. El foro, peso del 20%, alimentación el 10%. De tal manera que el total del 30% lo van a recibir entonces multiplicando el foro por 20 y dividiéndolo por 30 y la realimentación multiplicándola por 10 y dividiéndola por 30. Al hacer esa suma de estos dos aspectos van a obtener entonces su 30%. ¿Sí? Entonces, para que tengamos claro en esa parte. No sé si tengan inquietudes hasta el momento. Procedemos entonces a mostrarles un ejemplo de un comentario. Quedo atento. Bueno, este es un ejemplo de cómo realizarlo. Por supuesto, seguir las indicaciones porque muchos de ustedes no lo tienen en cuenta, ¿no? De lo que estamos hablando aquí. Cómo debe llamarse, cuál es el título del comentario. El título del comentario es los aspectos claves a considerar en el diseño y construcción de recursos educativos. Hasta ahí. Reitero que nada de recursos educativos digitales. Cualquier recurso educativo. Porque algunos hicieron presentaciones en Canva, en Prezi, y crearon videos de YouTube. Esos son recursos educativos, no un recurso educativo digital para que no se equivoquen. Entonces, colocamos el nombre de la evidencia. Aquí lo hice de manera individual. Recordar que la portada es como las que venimos utilizando normalmente en el informe. Aspectos claves a considerar en diseño y construcción de recursos educativos. Entonces, un párrafo, dos párrafos. Recordar que entre párrafo y párrafo dar un salto de línea para que quede mejor presentable, ¿no? No todo continuo. Esta es una manera. Y esto que sobra se debe eliminar. Es una sola página. Este es un ejemplo de una sola página. Ahora hablan del módulo de la participación y realimentación. Recordar cómo deben ser los títulos de acuerdo con la portada. Igual, cómo es que se llama el comentario. Hay que cambiarle nombre. Entonces, párrafo por párrafo dividido hasta página y media. Hasta ahí es el comentario. Como notan, es algo bastante corto. No necesitan extenderse tanto y por eso el tiempo que se dio de 2 días, incluyendo el día de ayer, que serían entonces 3. Ese sería entonces el ejemplo del comentario. ¿Alguna pregunta? Estoy atento. Buenas noches, bueno, básicamente es como un resumen de lo que ha sido durante el módulo, creo. La diferencia de resumen a comentario, que en el resumen tú vas escribiendo y vas anotando citación de autores, ¿sí? Donde soportan lo que tú vas diciendo. Un comentario es una reflexión crítica y personal. Entonces no es un resumen, no es un resumen de lo que tú mencionas. No, para eso hay una instrucción, como lo acabamos de visualizar, que tú como un comentario personal tienes que decir a partir de tu De experiencia manera del curso, personal. sí, a Sí. partir de tu manera personal, a partir de la experiencia del curso, ¿cuál crees, sí, que son unos aspectos claves para crear un diseño o construir, perdón, para construir o diseñar recursos educativos? No es un resumen. Muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Sí? No sé si te quedó claro. Aspectos totalmente diferentes. Sí, sí, señor, sí, señor. Mi punto de vista, tranquilo. Sí, tu punto de vista para hacer ese proceso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno,
como les mencionaba, entonces en el cronograma de actividades, máximo el 9 ya en tener sus calificaciones, ¿no? A medida que vayan enviando sus comentarios van a tener la calificación. Hasta tengo 4 o 5 días hábiles para calificar, entonces no se preocupen. Y quienes ya lo enviaron, por favor, modifiquen porque hay unos no cumplimientos. No han tenido en cuenta estos aspectos que se están considerando, entonces reenvíen nuevamente el documento y por favor mencionan que no se tenga en cuenta la calificación del envío equivocado. Les hago reiteración en ese aspecto, porque no han tenido en cuenta estos aspectos que se están mencionando en el comentario. Enviaron algo totalmente diferente que no tiene relación con lo que se está ni solicitando aquí, ni lo que dice la misma actividad. Esto. En el paso 4 también lo está diciendo. La diferencia es que mi estrategia es lo que les propuse fue un comentario. ¿Sí? No les propuse un foro o demás porque un foro sabemos que hay que interactuar. Entonces hay que esperar que interactúe el primero para que los demás le den respuesta, que no se pudo ingresar, que se cayó el foro, etcétera. Mientras que aquí en cualquier momento, en cualquier tiempo, pueden ustedes realizar el documento, lo graban como PDF y lo pueden adjuntar por el tablero de anotaciones, ¿cierto? Como anotación. Recordar que si lo hacen grupal, todavía lo pueden realizar, agregan nota y registran, por favor, los integrantes del grupo. Eso es lo que acaba de mencionar, ¿no? Lo pueden hacer en grupo o lo pueden hacer individuales. Ustedes son autónomos en eso, como lo mencionamos acá. ¿Dónde está escrito? Por aquí en alguna parte. Acá lo dice. Para el desarrollo de la actividad se realizará una evidencia y la evidencia puede ser desarrollada en grupo, máximo 3 integrantes, Nilson. No sé si lo alcanzas a ver. Mencionado el día de ayer y llegó también a los correos de ustedes. ¿Y queda claro, Nilson? Bueno, ¿quién más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más inquietudes, damos entonces por cerrado esta sesión. Y estén atentos entonces a estar recibiendo sus calificaciones y realimentaciones. Es muy importante, vuelvo y le reitero a todos, que no se confíen en los tiempos que proponen las actividades. Que para una actividad como fue la anterior, de proponerse 35 días, era para adecuar sus agendas, ¿no? Pues recuerden que nuevamente usted ya está en un nivel superior, están en una especialización en una universidad calificada. Entonces la exigencia es mucho más alta y mucho más amplia, ¿no? Cumplir tiempos de envío, cumplir con las actividades, si tienen inquietudes, eh, si tienen inquietudes, sí, mañana, porque como esto se convierte, esto cambió, ¿no? Cambia bastante la nueva plataforma, entonces tiene que esperarse hasta que se convierte y hasta que no se convierte, entonces no podemos tener acceso. Dice Leuder que no escuchó cuando yo hacía en grupo individual. El Leuder, miremos la pantalla. Leuder, miremos pantalla. Entonces aquí te resalto lo que enviamos ayer, 1 de mayo a las casi 8 de la mañana. Acá está. No sé si lo alcanzas a ver el Leuder. Y la cantidad de integrantes, máximo 3 integrantes, ¿no? ¿Cuánto tiene falla de sonido el Leuder? Aquí lo estamos mencionando. Bueno, nuevamente para todos, muy buenas noches. Gracias a todos por participar en este módulo.
Espero que cumplan con sus diferentes evidencias. Hay algunos que no han enviado ni siquiera participar en el foro. Entonces recuerden los permisos que deben solicitar a coordinación, ¿no? Para que para que queden, como digo yo, puedan darle unos días adicionales, por lo menos puedan sacar un 3.5 como mínimo en esa nota. Ana Cristina, recuerda, en etiquetas no mantengas tu mayúscula sostenida. Que subo la grabación, Maestro, por la supuesto. participación del foro suma esta o la calificación es individual, aparte. ¿Con quién habla? Perdón. Arsenio de la Rosa, maestro. Arsenio. Voy a compartir, Arsenio, el archivo de Excel. ¿Puedes ver el archivo de Excel? Sí, señor. Se puede ver. Ok. Ya La nota 3 que ustedes tienen en su plataforma de calificaciones o tablero de calificaciones agrupa lo que es el foro y lo que es el comentario. Entonces ese 30% está dividido en dos, 20 para el foro y 10% del comentario. ¿Sí? Entonces la nota 3, que todavía está con este módulo, está con el esquema antiguo de partir varias actividades, pero solo 3 notas. Entonces la tiene incluida, ¿no? Entonces participación del foro, apenas el 20%. El comentario, el 10%. De tal manera que el 20% ya ustedes ya lo tienen calificado. Una vez reciba el comentario, van a recibir la realimentación de los dos, tanto del comentario como del foro. De esa manera está entonces el 30%. No sé si te quedó claro, Arsenio, en esa parte. Listo, sí, señor. Ya entendí. Correcto. Entonces, para que no haya inconvenientes, suspendí el envío del foro, porque si apenas ustedes reciben un 20, el que tuvo 5 dice 3,33, pero ¿por qué me rajé si yo saqué 5, participé en todos? No, a veces se les olvida y apenas se está valorando un 20. Entonces, para evitar todas esas reclamaciones y demás, voy a enviarles las dos calificaciones. El foro finalizó el día de ayer. Envían el comentario, le sumo las dos para que tengan la nota completa del 30. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer y cada uno lo va a tener en cuenta. Tanto hayan participado grupal como individualmente, van a recibir la nota cada uno a su medida. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Ana Cristina, no sé si me has escuchado. Esta grabación hay que esperar que se convierta. Después de que se convierta, se publica. Yo creería que el día de mañana ya estará publicada la grabación, ¿correcto? Si todo funciona, no habrá inconvenientes. Bueno, muchas gracias nuevamente para todo. Felicito a quienes ya han terminado y han participado con todo. Carlos tiene la mano levantada. Sí, señor, profe, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Simplemente, pues, profe, para agradecerle por sus asesorías y por su colaboración en el desarrollo de este módulo, profe. Muchas gracias. Muy amable, Carlos, y pues también gracias a ustedes por participar, ¿no? En este módulo, y espero que hayan aprendido bastante, ¿no? Sí, señor, muchas gracias. Pues sí, siempre a la orden para todos. Dios quiera, nos veremos a futuro en otro. Bueno, no sé quién más quiera hacer alguna opinión, alguna aclaración respectiva, o ya vamos por finalizar esta sesión. Gracias también a todos ustedes, ¿no? Por participar. Gracias, profe. Muy amable. A la orden, yo. Muchas gracias, profe, por todas las Gracias, profesor, asesorías y las explicaciones. por todo este Muchas gracias, profe. y por su paciencia. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Sí, siempre a la orden para todos, ¿no? Estoy atento entonces a cualquier novedad. Recuerden los ejemplos que mostramos. Cumpla muy bien con ese último comentario para que tengan ese 10%.
Bueno, nuevamente hasta pronto. Muy amables por todos por participar. Que esté muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeros y profe. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias igualmente para todos. Bueno, hasta pronto.